Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, profe. Bien. Bueno, voy a mirar a ver cuánta gente estamos. Vamos a mirar cuánta gente estamos. ¿Dónde hay uno? ¿Dónde hay uno? Bueno, tenemos una asistencia de 20, creo, ¿no? Entonces, bueno, muchachos, como quedamos la última vez, si ustedes me lo permiten, yo les podía hacer dos problemas referente a los temas que hemos venido tratando con anterioridad, ¿sí? No es un tema nuevo, simplemente son ejercicios de temas anteriores, ¿sí? Esto con el propósito de por ahí ir de pronto retroalimentando o ir, digamos, acomodándonos nuevamente a la temática que veníamos desarrollando. ¿Listo? Entonces, si ustedes lo ven bien, yo podría hacer, solo tengo dos ejemplos, ¿sí? No creo que me eche una hora en eso, para no avanzar mucho, digamos, porque no está la totalidad de los estudiantes. Entonces, no sé, ¿lo ven bien que haga eso? Sí, profe, está bien. Bueno, listo. Entonces, bueno, un problema que les traía, creo que se los había anotado la clase pasada, pero no se los pude explicar porque la conexión no era buena. Era este problema para, digamos, aplicar la fórmula de la potencia, ¿sí? Recuerden que lo último que nosotros vimos fue algunas expresiones para la energía, vimos una expresión para la potencia de la onda y vimos una expresión para la intensidad de la onda, ¿sí? De la misma manera, introdujimos el concepto de intensidad media y de intensidad y de potencia media. De hecho, lo dijimos, ¿sí? Dijimos también de que la mayoría de los problemas que uno encuentra, digamos, en los libros, usan principalmente la potencia media y no la potencia que es dependiente del tiempo. ¿Listo? Entonces, por lo regular, cuando ustedes le preguntan, por lo regular los ejercicios siempre preguntan la potencia media. O cuando en el ejercicio se le da, digamos, el valor de una potencia, esa potencia por lo regular corresponde al valor medio de la potencia. ¿Listo? Entonces, este ejemplo es un ejemplo en el cual le preguntan directamente cuál es la potencia media que uno debe suministrar a un sistema de ondas transversales en la cuerda, ¿sí? Entonces, aquí dan varios datos. Dicen, por ejemplo, que la tensión es de 50 newton. También le dice que la amplitud es de 15 centímetros. Le dice que la frecuencia temporal es de 40 Hz y también le dice que la densidad lineal es de 200 gramos sobre metro. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo voy a hacer como para abordar la opción de tratar como de establecer como que los datos que da el problema. ¿Listo? Cuando yo intento hacer eso, o si ustedes intentan hacer eso, lo primero que ustedes deberían identificar es que mu, recuerden que mu es la densidad lineal, ¿no? Esta letra que ustedes ven como una M así curvita o muy cursiva, es una letra griega que se llama mu, ¿sí? Y este mu, fíjese que es, en este ejercicio es 0.2 kilogramos sobre metro, ¿sí? Esa sería la densidad lineal, ¿sí?
Lo pasé a kilogramos porque me queda mucho más fácil, ¿sí? Ahí en el ejercicio le dice que vale 200 gramos sobre metro. Yo coloqué 0.2 gramos, perdón, 0.2 kilogramos sobre metro porque ya hice la conversión a kilogramos. ¿Listo? Bueno, también hay una tensión, ¿sí? Dice que la tensión es igual a 50 newtons. 50 newtons. También da la amplitud. La amplitud dice que son 15 centímetros, o sea que si nosotros pasamos eso a metro, 15 centímetros sería algo así como que 0.15, 15 metros. ¿Listo? Y también me dice cuánto es el valor de la frecuencia temporal, ¿sí? Esta frecuencia, recuerden que es una frecuencia temporal, no es una frecuencia angular. Recuerden que la frecuencia angular se da en radianes sobre segundo y la frecuencia temporal se da en hertz, ¿listo? Entonces, el problema dice que la frecuencia es de 40 Hz, ¿listo? Recuerden que este Hz hace referencia a los hertz, ¿ok? Estos son los datos que da el problema no da más datos, ¿listo? Entonces, se supone que con estos datos yo debo calcular el valor de la potencia, ¿ok? El valor de la potencia. Les pregunto, ¿ustedes me siguieron hasta ahí o quiere que les repita algo? Profe, está bien. Sí, ok. Se va escuchando bien, ¿verdad? Va bien, está bien la señal. Si escuchan bien y están viendo el tablero bien, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Bueno, ok. Bueno, voy a pasar a la otra página. Voy a subir esto un poquito. Entonces, bueno, cuando uno intenta solucionar el problema, fíjese, ustedes observan el problema y se dan cuenta de que la pregunta es directa, ¿sí? Le está preguntando cuál es el valor de la potencia media. Entonces, lo primero que uno debería hacer, uno dice, bueno, yo sé que el profesor me dijo que la potencia media, ¿sí? Recuerde que la potencia media la anotamos con un palito arriba para indicar de qué es la potencia media, ¿no? Recuerde que la potencia media me da un medio, ¿sí? Digamos, un medio proviene del hecho de que es la potencia media, ¿sí? Entonces, esto es un medio de ρ. Recuerden que este ρ es la densidad volumétrica de la cuerda o del alambre. P, que es la velocidad de fase. Esta A, que es el área de la sección transversal. Este sub 0 al cuadrado viene siendo la amplitud de la onda, que son los 15 centímetros. Y este W es igual, este W es la frecuencia angular. ¿Listo? Que la frecuencia angular pues no tiene problema porque como ya yo conozco la frecuencia temporal, entonces es fácil saber cuánto vale la frecuencia angular. ¿Ok? Listo. Cuando ustedes vean esa fórmula, ustedes dirían, uy, está complicado, digamos, calcular este ρ y esta área, ¿sí? Porque si ustedes dicen, bueno, es que el problema no da el ρ, y es cierto, ¿sí? El problema no le dice cuánto vale la densidad volumétrica, no se lo dice, ¿listo? Tampoco le dice cuánto vale el área de la sección transversal de la cuerda. Esos datos no los da el problema, ¿listo? Y no los da por una razón muy simple. Resulta y pasa que existe un truco, o bueno, no un truco, ¿no? Existe una relación entre la densidad volumétrica y la densidad lineal, ¿sí? Y esa relación sirve para solucionar algunos problemas. Entonces, por ejemplo, mire, recuerden que ρ, lo voy a recordar otra vez. Recuerden que ρ es la densidad volumétrica. Voy a colocarla acá. Esta es la densidad volumétrica. Uno sabe ya que esa densidad volumétrica no es más que la masa sobre el volumen, ¿sí? Y este mu es la densidad lineal, ¿sí? Esta es la densidad lineal. Listo. Entonces, fíjense lo siguiente, mire. Si yo hago, digamos, si yo recuerdo cuál es el valor de ρ, yo debería decir, mire, ρ, que es la densidad volumétrica, recuerden que eso es lo mismo que la masa dividido entre el volumen, ¿sí? Y resulta y pasa de que el volumen, a su vez, yo lo puedo escribir como el área multiplicado por una longitud, ¿sí? Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo agarro el área
y lo paso a multiplicar a la densidad volumétrica, entonces me quedaría aquí que ρ multiplicado por el área es lo mismo que la masa dividido sobre la longitud. ¿Listo? Eso sale del despeje, ¿no? Y resulta y pasa de que la masa dividido sobre la longitud es la misma definición de mu, ¿sí? Entonces, de acá, el estudiante lo que tiene que entender es que fíjese que hay dos maneras de calcular la densidad lineal. Una es decir que la densidad lineal es la masa sobre la longitud y la otra es decir que la densidad lineal también se puede representar como la densidad volumétrica multiplicado por el área. ¿Sí? No sé si me siguieron hasta ahí, pero lo que le quiero decir es que arriba, en la fórmula de la potencia, este ρ que está acá, que estoy encerrando acá arriba, multiplicado por el área de la sección transversal, yo lo puedo cambiar ahora por mu, ¿ok? Entonces, haciendo eso, fíjese, yo lo que tengo es que la potencia ahora, la potencia media va a ser igual a un medio, va a ser igual a un medio, voy a subir otro poquito, entonces va a ser igual a un medio de la velocidad de fase de mu, ¿sí? Ya ρ no lo voy a escribir y el área no lo voy a escribir, e sub 0 al cuadrado y la frecuencia angular al cuadrado. ¿Listo? ¿Ustedes me siguieron hasta ahí? Es decir, la fórmula ahora se ha transformado un poquito. La fórmula para este ejercicio ahora es esta, ¿sí? Lo único que hice fue el ρ multiplicado por el área lo cambié por mu. ¿Me siguieron hasta ahí, muchachos? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda o sí se entendió? Pues parece que se entendió, ¿no? Bueno, voy a tratar de escribir esta formulita. Voy a tratar de escribir esta formulita de la siguiente manera. Mire. Yo entonces debo escribir, bueno, entonces la potencia media va a ser igual a un medio de la velocidad, ¿sí? Ustedes deben recordar que para ondas transversales en la cuerda, la velocidad se calcula como la raíz cuadrada de la tensión dividido sobre mu, ¿sí? Recuerden, esta también es la velocidad, ¿sí? Repito, la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda sobre mu también es la velocidad de propagación de la onda, ¿listo? Afuera me queda un mu, aquí me va a quedar E sub 0 al cuadrado, y W, fíjese que yo lo puedo escribir como 2pi multiplicado por F todo al cuadrado, ¿listo? Recuerden que W, esto ya ustedes lo saben porque esto está repicado. Recuerden que W es 2pi por F, ¿sí? Esa es la relación que existe entre la frecuencia angular y la frecuencia temporal, ¿ok? Entonces, si yo agarro esa fórmula y reemplazo, ¿sí? Si yo agarro esa fórmula y reemplazo, entonces me va a quedar que la potencia media va a ser igual a un medio, ¿sí? Acá me va a quedar la raíz de la tensión. Recuerde que en los datos dice que la tensión vale 50 newtons, ¿sí? Y abajo debo colocar mu, ¿sí? Recuerden que mu vale 0.2. Entonces acá voy a colocar 0.2. Todo eso debo multiplicarlo por mu. Y mu vale 0.2. 0.2. Epsilon sub 0 o E sub 0 vale 0.15, ¿sí? 0.15 elevado al cuadrado. ¿Listo? Y todo eso debo multiplicarlo por 2pi multiplicado por la frecuencia. Recuerden que la frecuencia vale 40 Hz. Y todo eso debo elevarlo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes metan eso en su calculadora, ya yo lo hice. Este es un problema que yo, socialicé el semestre pasado en el vacacional. Fíjese, uno encuentra de que la potencia media, si ustedes lo meten eso a la calculadora y si yo hice las cuentas bien, eso da un 22
más o menos un 2247, ¿sí? Eso serían watts, ¿sí? Entonces, repito, mire, la conclusión es, esta viene siendo la potencia que yo necesito suministrar a la cuerda para que se generen ondas de una frecuencia de 40 Hz y de una amplitud de 15 centímetros, ¿ok? No sé si alguien está haciendo la cuenta, puede corroborar de que la potencia media da 2247. ¿Sí? ¿Alguno le dio así? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, listo. Gracias. Gracias. Listo. Ese digamos, era el primer problema, ¿sí? Un problema relativamente sencillo, pero en realidad lo hice porque quería mostrarle el truco o acá, lo que era la relación. Lo que yo quería mostrarle era esta relación de acá, ¿sí? La relación entre la densidad lineal y la densidad volumétrica. No se olviden de eso porque muchos problemas de los que se plantean en el taller tienen que ver con eso, ¿sí? De pronto es posible que de pronto en el parcial usted, o sea, necesario que usted use esa relación, ¿sí? Entonces, si de pronto el profesor no se la solucionó, digamos, en un ejercicio, se la explicó, a veces es muy difícil que el estudiante capte de que puede usar esa relación. Pero gracias a Dios ya yo se las acabo de explicar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de ese ejercicio o quedó más o menos claro? Quedó claro, profe. ¿Sí? Bueno, listo. Bueno, voy a hacer el segundo. Me voy con el segundo ejercicio. Vamos a ver cómo nos va con este segundo ejercicio. El segundo ejercicio trae otro concepto, ¿sí? Otro concepto que ustedes deben saber, ¿sí? Entonces, ese ejercicio dice lo siguiente. Permítame y se los anoto. Voy a anotar aquí ejemplo. Dice así, dice, una bocina emite ondas de sonido. De 0.1 watts y 600 Hz de frecuencia. Punto y aparte. Dice, si el sonido se emite en un medio homogéneo coma, encuentre la amplitud de las ondas generadas a una distancia de 15 metros de la fuente de sonido.
¿sí? Ese sería el enunciado. ¿Ok? Voy a colocar acá solución. Listo. Ese es el enunciado. Entonces, bueno, traigo este ejemplo porque hay, digamos, en este curso de onda hay, digamos, algunos ejemplos que se resuelven en esta dirección, ¿sí? Resulta y pasa de que, bueno, no sé si ustedes lo saben, pero más o menos el rango de frecuencia de las ondas de sonido que uno escucha, es decir, que uno escucha o que uno capta con el oído, son frecuencias más o menos que están entre 400 y 600, quizás más bajos, ¿sí? Creo que 200 Hz todavía uno lo puede escuchar, ¿sí? Así que si ustedes, por ejemplo, ¿qué frecuencia está escuchando la persona? Profe, me está escuchando, ¿verdad? Es que se me cortó el internet un poco. sí, se le cortó. Sí. Bueno, le estaba explicando de que este es el segundo ejemplo, ¿verdad? Y les estaba diciendo de que, bueno, el ejemplo dice que una bocina, cuando se refiere a una bocina, hagan de cuenta que es un pito de carro, ¿sí? Esos carros que, bueno, que pitan, eso digamos que puede ser, digamos, una bocina. Les decía de que por lo regular las ondas de sonido tienen frecuencias que están, es decir, del orden de los 600 Hz o quizás 1000 Hz, son frecuencias que por ahí el oído capta, ¿sí? Por ejemplo, 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz, más o menos ese es el rango de la frecuencia del sonido que uno escucha con el oído. ¿Listo? Así para que tengan más o menos una idea. Entonces, este ejemplo básicamente lo que dice es que hay una onda que se propaga, parece que se propaga en el aire, ¿sí? Por lo regular, cuando uno tiene una onda que se propaga en el aire, sobre todo si es una onda de sonido o incluso las ondas electromagnéticas, las ondas electromagnéticas por lo regular se propagan con la misma intensidad y con la misma frecuencia en todas las direcciones, ¿sí? Eso ocurre a menos de que el medio en el cual se está propagando la onda sea un medio homogéneo, ¿sí? Por eso aparece acá el concepto de medio homogéneo, ¿sí? Entonces, este concepto de medio homogéneo, o sea, uno tiene que pensar que un medio homogéneo es aquel medio que es igual donde yo me pare, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, si la onda se va propagando en el aire, quiere decir que las propiedades del aire son las mismas en cualquier punto, ¿sí? Si la onda se va propagando, no sé, en algún gas de metano, por ejemplo, o en un gas de argón, se supone que en cualquier punto que yo me pare, la concentración de argón o del gas que sea, pues tiene que ser la misma, ¿listo? A eso se refiere con medio homogéneo. Listo, eso por un lado. Resulta y pasa de que otra cosa importante es que cuando uno se imagina estas ondas de sonido propagándose ya sea en el agua o en cualquier medio, en el aire o en cualquier gas, uno debe imaginarse la fuente de sonido como una fuente puntual, ¿sí? Es decir, hagan de cuenta de que la fuente puntual es esta S que estoy dibujando acá, ¿sí? Esta S viene siendo como la fuente, ¿sí? Hagan de cuenta que es como el, no sé,
el caldero que uno le está tocando con otro hierro y de ahí, digamos, se propaga la onda y esa onda se propaga de igual manera en todas las direcciones, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir de que se propaga igual en todas las direcciones? Lo que quiere decir es que si yo, por ejemplo, mido la onda, no sé, a 1 metro, a 20 metros o a 5 metros, la intensidad de la onda debe ser la misma, ¿sí? O la potencia de la onda, pues, o la amplitud de la onda debería ser la misma. Es decir, si yo, por ejemplo, mido, miren acá, voy a poner un poquito más grueso. Si yo, por ejemplo, mido, haga de cuenta, a esta distancia, ¿sí? Si mido la intensidad de la onda en este punto, ¿sí? En este punto, me va a dar un valor, ¿sí? Pero si la mido en el otro punto, pues tiene que ser lo mismo, ¿sí? Es decir, no importa dónde mida yo la intensidad de la onda o la potencia de la onda alrededor de ese círculo, el valor de la potencia tiene que ser igual, ¿listo? Lo mismo si lo mido en un radio más grande, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, agarro y digo, bueno, ¿cuánto valdrá, digamos, la onda por acá? Se le cortó otra vez, profe. Sí. Esperemos que no.